Las estrellas siempre habían parecido tan tranquilas, incluso pacíficas. Durante siglos, las civilizaciones de toda la galaxia creían que la Tierra era simplemente otro planeta primitivo, una roca azul escondida en un sistema estancado, con nada más que vida silvestre y bípedos débiles y emocionales tratando de sobrevivir. La Orden Galáctica tenía miles de informes archivados bajo la Tierra, poco destacable, inhóspito para la cultura avanzada, sin amenaza inmediata. Ese fue su primer error. El capitán Sear del dominio Ullard no quería la asignación. Él era demasiado experimentado, demasiado condecorado para una misión como esta. Cuidar a un equipo de exploración, orbitar un planeta lleno de mamíferos, ruidosos y programas de entretenimiento, baratos, insultante. Había visto guerra. Luchó en las sangrientas guerras de Ter, lideró flotas contra el Imperio Morcati. La Tierra era una broma, pero la broma terminó 3 horas después del aterrizaje. El equipo de exploración nunca regresaron. Habían aterrizado en una zona rural del sector norteamericano, en algún lugar llamado Montana. Según los mapas obsoletos de la Tierra que habían traducido, una zona boscosa con asentamientos dispersos y señales tecnológicas mínimas. Se suponía que era seguro. Ver había aprobado el lanzamiento él mismo, confiado en que el pequeño equipo de 6 seres recogería las muestras y establecería un sistema de monitoreo, faros, y regresar al anochecer. Pero el sol se puso, la Tierra se oscureció y el equipo estaba en silencio, sin señales, sin llamadas de socorro, solo desaparecido. La nave de Sivar, la Tiranax, flotaba en órbita baja, oculta de los humanos. Tecnología. Se quedó en la plataforma de observación, mirando el planeta con una creciente sensación de inquietud. Algo estaba mal, muy mal. Comandante. La voz del navegante rompió el silencio. Estamos recibiendo una transmisión. Frecuencia antigua encriptada, pero proviene de la superficie. Savar frunció el ceño. Reprodúcelo. El audio crujió, se distorsionó, pero era inconfundiblemente una voz. Una voz humana, uno. No deberías haber venido, dijo. Tranquilo, mesurado, demasiado tranquilo. Luego una segunda voz, más fría. Sabemos lo que buscas. Te hemos estado esperando. A Savar se le heló la sangre. Rastrearlo ahora. Su tripulación se puso a trabajar extrayendo datos, fijando las coordenadas. Estaba cerca a la zona de aterrizaje original. Misma zona, mismos árboles, pero diferente ahora. Los árboles se habían ido. Quemados. Capitán, el oficial táctico, dijo con los ojos abiertos. La nave exploradora ha sido desmantelada. Ni rastro del equipo. Pero, hay algo más. Una imagen hueca proyectada arriba, ellos. Una estructura rudimentaria pero eficiente construida a partir de los escombros, barreras, sensores perimetrales, cámaras y puestos de pie. Entre todo esto había humanos, armados, listos. Usaron nuestra propia tecnología contra nosotros, murmuró Sivar. En menos de un día, ninguna especie fue tan rápida, a menos que él mismo dio la orden. Un escuadrón de recuperación, 10 de sus mejores. Blindados furtivos, rifles de plasma, amortiguadores neuronales, entrada y salida, extracción rápida. Solo 2 lo lograron atrás, y no salieron ilesos. A uno le faltaba una pierna, el otro su mente destrozados, con los ojos hundidos, murmurando tonterías una y otra vez. Sonrieron, mientras nos mataban. Repetía. Sonreían como si estuvieran hechos para eso. Sevar finalmente comenzó a comprender. La Tierra no era primitiva, se estaba escondiendo esperando. Un planeta de depredadores ápice que habían evolucionado no para cazar animales, sino durante miles de años. La guerra no fue solo una necesidad, era una cultura, una religión, una droga. Los humanos no eran pacíficos, eran perfectos violencia. Y alguien, algún grupo, seguía observando. Los mensajes no... Alto. Cada vez más claro, más directo. ¿Quieres una guerra? La voz humana dijo. Entonces bienvenido al infierno. El consejo alienígena no le creyó. Cuando el capitán Sear transmitió su informe de emergencia a la alta asamblea del dominio Ullard, quienes lo acusaron de exageración, de dejar que algunas escaramuzas le hicieran dudar, incluso después de ver las imágenes borrosas, de humanos construyendo zonas de exterminio a partir de restos alienígenas,
Riendo mientras cazaban el consejo, lo descartó como una anomalía. Lo llamaron agresión primitiva. Tácticas sin refinar. Jabbar sabía más. Había visto docenas de especies luchan. Él conocía la diferencia entre el caos y la violencia calculada. Lo que hicieron los humanos no fue pánico. No era desesperación. Era metódico, entrenado. Como si la guerra no fuera solo en su cultura. Estaba grabado en su ADN. De vuelta en la Tierra, el segundo dron de reconocimiento acababa de enviar nuevas imágenes. Esta vez, no se trataba solo de unos pocos lugareños armados. Habían encontrado algo enterrado en las profundidades de una montaña, una especie de instalación tan bien camuflada que incluso la tecnología de escaneo del dominio casi lo pasa por alto. Pero una vez que lo encontraron, Jabbar no podía dejar de mirar la transmisión. Armas, miles de ellas. No solo armas, dispositivos, prototipos, máquinas. Ni siquiera el dominio pudo identificarlos. Algunos parecían antiguos, otros, muy por delante de todo lo que los humanos deberían haber sido capaces de hacer. Armas experimentales grabadas con advertencias. Letreros escritos a mano que dicen Proyecto Doomspill, y solo para uso si Dios nos abandona. Y a la gente, humanos trabajando uniformemente las 24 horas. Señor, dijo un técnico con voz temblorosa. Hicimos una comparación de los símbolos encontrados en sus uniformes. Coincide con los datos de los propios archivos de la Tierra, emblemas militares, pero esto no es oficial. El grupo no existe en sus bases de datos públicas. Jabbar entrecerró los ojos. Entonces, ¿quiénes demonios son? El técnico dudó. Creemos que se hacen llamar los Bastión, una facción defensiva rebelde, oculta, autónoma, posiblemente con siglos de antigüedad. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Las señales se distribuyen en múltiples continentes. Es posible que haya docenas de estas instalaciones. Ser permaneció en silencio, mirando la Tierra como si la viera por primera vez. No es un débil planeta, no un lugar remoto, sino un escondite de armas. Finalmente entendió por qué se había descubierto antes. Los humanos no eran imprudentes, eran pacientes. Cada guerra, cada revolución, cada colapso civil no los había quebrado. Los refinó, los endureció. De repente, sonaron las alarmas de la nave. No identificado, objeto acercándose, gritó el navegante. Viene de la Tierra. Mire hacia la ventana, justo a tiempo para verlo. Un solo misil ardiendo a través del vacío, avanzando sigilosamente hacia su órbita. No creían que los humanos pudieran lanzarse tan rápido. Se equivocaban. «Escudos arriba», gritó Sear. El impacto sacudió al Chirinax haciendo que la mitad de la tripulación se estrellara contra el suelo. Luces parpadeó. Se desataron incendios en la cubierta de ingeniería. No era un misil cualquiera. Fue diseñado con Dominion tecnología, modificada, mejorada. ¿Cómo habían conseguido acceder? Entonces recordó la primer equipo de exploración. Su equipo, sus armas. Los humanos no solo mataban, sino que... aprendido. ¿Devolver el fuego? Preguntó su segundo al mando con sangre goteando de su ceja. Jabbar dudó. Su orgullo quería venganza. Su entrenamiento clamaba por una contraataque. Pero algo más profundo lo frenó. Un miedo primario de que cuanto más presionaran, más humanos rebelar. Y si esto fuera solo el principio... Todavía no, dijo Jabbar, su en voz baja. No estamos tratando con otra especie. Hemos despertado algo antiguo, algo hecho para guerra. Hubo silencio en la cubierta mientras sus palabras calaban hondo. Entonces, un nuevo mensaje apareció en la pantalla central. Otra transmisión terrestre, esta vez. Video. Un hombre estaba parado frente a una cápsula de exploración en ruinas. Un rifle Dominion colgaba de su hombro. 40 y tantos, mirada tranquila, equipo táctico. Sonriendo. Hemos leído tu historia, dijo. Luchas por la conquista, por el poder, por ego. Dio un paso adelante, mirada fría y firme. Luchamos por la emoción de la pantalla se volvió negra, y por primera vez en su larga vida la sangre se empapó. Durante su carrera, el capitán Jabbar sintió miedo. La flota del dominio llegó 2 días después. 10 naves armadas hasta los dientes, cada una capaz de arrasar ciudades. El alto la asamblea finalmente había tomado en serio a Jabbar,
aunque lo enmarcaron de manera diferente en su discurso oficial. Comunicado. Una demostración de fuerza para suprimir las crecientes amenazas de los primitivos seres de la Tierra especie. Sivar no discutió que pensaran que era una demostración de fuerza. Él sabía mejor. Se paró en el puente del Cherinax, observando la formación de la flota, brillando en órbita sobre la Tierra. Enormes nudos de terror flotaban como dioses sobre el planeta, bloqueando partes del cielo. Para el humano promedio que parece arriba, parecerían nuevas estrellas, o quizás presagios. Pero los humanos no lo eran. Mirando hacia arriba con miedo, se estaban preparando. Hemos interceptado más de una docena de transmisiones militares humanas, dijo el oficial de Coam informó. Al principio estaban encriptados, pero ahora están completamente abiertos, casi como si quisieran que lo oyéramos. La mandíbula de Sear se tensó. Toca eso. La voz que salió no era la del mismo hombre de antes. Era una mujer, esta vez claro, seguro y tranquilo. ¿Quieres bailar con monstruos?, dijo ella. Entonces acércate. No mordemos a menos que lo supliques. Su voz fue seguido por coordenadas, un desafío. El Consejo ordenó un ataque táctico. Una sola ciudad elegida por su ubicación remota y baja densidad de población. Querían un mensaje claro, someterse o quemarse. Sivar no se molestó en discutir. Ya les había advertido. El dominio no escucharon las advertencias. Solo aprendieron a través de la sangre. El Dreadnought Valkyrion fue seleccionado para disparar. Cargó su matriz de plasma y liberó un rayo del tamaño del Sol hacia las coordenadas que la transmisión de la Tierra había dado. La ciudad desapareció. Al principio el Dominion aplaudió hasta 30 minutos después, cuando el Valkyrion quedó completamente a oscuras, sin comunicación, sin respuesta, ni siquiera una señal de socorro. Intentaron enviar una patrulla a investigar, pero antes de que el más pequeño, el crucero, pudo alcanzarlo, un nuevo objeto apareció en su camino. Pequeño, rápido, hecho por el hombre. No era una nave. Era un vehículo de transporte lleno de soldados en nexo. Los trajes se precipitaron hacia el crucero como un cometa. Los humanos habían lanzado un grupo de abordaje al espacio. Sear observó horrorizados al ver cómo la transmisión en vivo del crucero parpadeaba. La tripulación luchó, pero era un caos. No eran tropas terrestres sin entrenamiento. Eran especializadas asesinos moviéndose como si ya hubieran hecho esto antes. ¿Quién demonios entrena para abordar naves en gravedad cero? En 7 minutos el crucero estaba en silencio. Otro barco perdido. Savar golpeó el consola de comandos. ¿Cómo lo hacen? No tienen la tecnología. No tienen la infraestructura. Tienen algo más, susurró su teniente. Tienen intención. Esa noche llegó otro mensaje humano. Esta vez, era una grabación del puente del Valkyrion, su bastón de mando. Ejecutado. Colgado boca abajo en las cerraduras de gravedad como trofeos. Uno de los soldados pasó junto a la cámara, haciendo una pausa lo suficientemente larga para susurrar algo antes de que se corte la transmisión. Intenta más fuerte. Las naves del dominio reforzaron sus defensas. Cada arma cargó. Todos los soldados estaban nerviosos. Nadie lo había previsto excepto Sevar. Estaba sentado solo, en sus aposentos, viendo grabaciones de la historia humana. Guerras, revoluciones, genocidios, traiciones políticas. Observó cómo la humanidad prosperaba en el caos, se adaptaron al desastre y evolucionaron en el odio. No solo sobrevivieron a la guerra, lo necesitaban, y ahora que el dominio les había dado uno, iban a mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando te atrevías a luchar contra una especie que fue creada para destruirse a sí misma y ganar. Sar miró al vacío más allá de la ventana y susurró para sí mismo. No descubrimos la Tierra, lo desataron. Luego intentaron la diplomacia. Después de la pérdida de 2 barcos y más de 300 soldados, la Alta Asamblea finalmente comprendió que no se trataba de una misión de represión estándar. Enviaron un barco de delegación, un barco de bandera blanca desarmado con los mejores diplomáticos. El dominio tenía algo que ofrecer. Se suponía que abriría un canal, solicitaría la paz y establecer negociaciones. Sevar no creía que funcionaría, no porque pensara los humanos no lo escucharon, pero ahora entendían su juego. No querían paz, querían pruebas. Pruebas de que los imperios más arrogantes de la galaxia podían desangrarse. El buque diplomático nunca llegó a la superficie.
Fue interceptado durante el descenso y desviado mediante un sistema de guía pirateado, y aterrizó en lo profundo del desierto siberiano. Los sensores de Dominion perdieron el rastro de la tripulación durante casi una hora. Entonces, de la nada, una nueva señal se iluminó. Sus consolas. Transmisión en vivo a través de todos los canales de Dominion. Ellos diplomáticos estaban vivos, atados, con los ojos vendados y arrodillados en un claro nevado. Detrás de ellos se encontraban 6 humanos, vestidos con armaduras de combate desiguales y chaquetas civiles. Uno de ellos llevaba una la capa de oficial del dominio, parecía un trofeo. La misma mujer que había hablado antes apareció ante sus ojos. No sonreía esta vez. «Viniste a hablar», dijo paseándose detrás de los rehenes. «Pero no viniste para escuchar, así que hagámoslo muy simple». Ella se puso un collar de traductor de Dominion. Le quitó la carta a uno de los diplomáticos y se la llevó a la boca. «No somos una especie que se pueda conquistar. No somos una especie que monitorees. No somos tu próximo proyecto». La transmisión se cortó con un disparo. Solo uno de los diplomáticos fue devuelto en pedazos, metido en una cápsula de carga Dominion y lanzada de vuelta a la órbita. Un mensaje grabado en su armadura pectoral. «Esto es misericordia. La próxima vez que te borremos». El Consejo del Dominio entró en pánico. Ya no estaban unidos en la arrogancia, y comenzaron a debatir la retirada, la escalada e incluso la aniquilación a gran escala de la planeta. Sivar escuchó los argumentos con expresión aturdida, sabiendo que nada de eso importaría. Los humanos ya habían ganado, no militarmente, no tácticamente, psicológicamente. El miedo estaba creciendo, no solo dentro del dominio, sino entre otras especies que observaban desde los límites de la galaxia. Los rumores se extienden, susurros en estaciones remotas, centros piratas, guaridas de contrabandistas. La Tierra está despierta. Han convertido la guerra en un arte. No temen a la muerte. Entrenar para ello ya no era solo miedo, era asombro. Algunas especies comenzaron a retirar a sus observadores de la Tierra. Otras comenzaron a formar alianzas silenciosas con los humanos. Facciones. Incluso hubo informes de grupos mercenarios que desertaron para luchar con los humanos por la emoción, por la caos, por la ideología, porque por primera vez en siglos, alguien se estaba alzando contra la orden galáctica y riéndose en su cara. De vuelta en el Kirinax, Sevar se sentó desde su puesto de mando. Observaba las últimas imágenes de un dron que habían sobrevolado la órbita terrestre. Mostraba a un humano, una base construida dentro de las ruinas de una ciudad preapocalíptica. Detroit, él creía que se llamaba así. Lo que le llamó la atención no fue el entrenamiento de los humanos ni la tecnología del dominio, que capturaron punto de desmantelamiento. Era la pared cubierta de escritura, miles de nombres grabados por mano. Algunos eran dominio, algunos eran humanos, algunos eran otro. Debajo de todo, una frase escrita con pintura roja sangre. Recordamos cada imperio que vino por nosotros. Sevar exhaló lentamente. Esto no era sobre territorio. No se trataba de política, expansión ni defensa. Era algo personal. Los humanos no solo querían ganar, querían humillar, quemar el mito de lo extraterrestre, superioridad, para mostrar al universo que la especie que todos descartaban como emocional, errática y salvaje había sido entrenando para esto toda su existencia. Eran la encarnación de la guerra. Y ahora la guerra había llegado a casa. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El ataque a la flota del dominio, los diplomáticos masacrados, el muro de guerra, todo. Un fragmento se filtró a través de la red galáctica. Sistemas que jamás habían oído hablar de la Tierra, ahora veían imágenes borrosas de soldados humanos que usan tecnología alienígena robada como si fuera suya. Gobiernos entraban en pánico. Los imperios se preparaban. Por primera vez en siglos el orden se agrietaba, pero la Tierra no estaba terminada, ni de cerca. Dentro de uno de los enterrados instalaciones, esta vez en algún lugar de lo que solía ser Sudamérica, sonó una alarma, no una advertencia de ataque, sino una secuencia de lanzamiento. Hangares subterráneos iluminados, puertas de acero del tamaño de manzanas de una ciudad. Se abrió, rechinando contra décadas de silencio. Cohetes, casas, experimentos, las armas orbitales. Proyectos que antes estaban enterrados por los tratados, la vergüenza o el miedo.
Ahora surgieron vida. Sobre el planeta, Thebar observó como un grupo de elegantes naves negras se elevaba hacia la atmósfera. «Están abandonando el planeta», dijo el oficial del sensor aturdido. Thebar dio un paso adelante. «¿A dónde se dirigen?» La sala quedó en completo silencio durante unos segundos mientras se transmitían los datos. Luego, el oficial susurró: «Cada nave se dirige a una colonia diferente del dominio». Nadie habló. Era un mensaje. La humanidad no solo defendía la Tierra, se expandía. Los sistemas coloniales, a través del espacio del dominio, comenzaron a enviar llamadas de socorro en cuestión de una hora. Minería, puestos de avanzada, lunas agrícolas, estaciones de investigación, lugares que ni siquiera había oído que la Tierra estaba asediada. Pero los humanos no mataban indiscriminadamente, eran el objetivo. Primero desactivaron las comunicaciones y paralizaron los sistemas de defensa. Luego, entró. Quirúrgico, eficiente, aterrador. Se llevaron a los funcionarios del dominio rehenes, allanaron archivos, descargaron siglos de datos militares y luego desaparecieron sin dejar un solo soldado. Lo que dejaron fueron mensajes escritos con sangre de dominio, pintadas con aerosol sobre paredes destrozadas y pancartas rasgadas. «Esto es para el esclavo campamentos en Kik 5. Para los niños de Razatul». ¿Recuerdan a Eros Prime? Zar sintió que se le cerraba la garganta. Los humanos sabían no solo de el dominio sobre todo, toda la historia oscura, las atrocidades enterradas, las campañas borradas del registro público, el tipo de secretos que los imperios destruyeron. Manténganse en silencio. Los humanos los transmitían por toda la galaxia. Un ataque a la vez tiempo. El dominio del dominio se estaba desmoronando. Los mundos comenzaron a rebelarse. Especies menores comenzaron a amotinarse exigiendo respuestas. Algunos incluso apuntaron sus armas contra sus propios gobernantes, porque si la humanidad, una especie que nadie había tomado en serio, podrían levantarse y contraatacar, ¿por qué? ¿No podían? Thebar observó el mapa de movimientos humanos activos que se extendían por el espacio. Como un reguero de pólvora, puntos rojos se iluminan en 3 sectores. «Esto no es una guerra», murmuró. «Es una infección». Y no fue casual. Fue personal. Estos no fueron solo actos de venganza, fueron golpes precisos contra el alma del dominio. Por cada colonia que atacaron, cada secreto que expusieron, sacaron a la luz siglos de crueldad. Y en algún lugar de en medio del caos, un nombre seguía resurgiendo: el Bastión. Ya no eran pícaros. Estaban al mando. Cada ataque se remontaba a ellos, cada alimentación cifrada, cada objetivo, y nadie, ni Sabar, ni el Consejo, ni ella IA más avanzada de Dominion, sabía de dónde venían, cómo se coordinaban, quién los lideró. Pero una cosa estaba clara. El Bastión no intentaba ganar una guerra. Intentaban destruir un imperio, un recuerdo a la vez. No nacieron en un solo lugar. Esa fue la primera revelación. El Bastión no era un solo gobierno, ejército o nación oculta. Era un colectivo, un mosaico de lo roto, lo olvidados, traicionados. Soldados que habían sido sometidos a un juicio militar para ser interrogados, comando. Científicos incluidos en la lista negra por negarse a utilizar su investigación como arma. Sobrevivientes de los programas de operaciones encubiertas de Dominion, incluso civiles cuyas casas fueron bombardeadas accidentalmente durante misiones de mantenimiento de la paz. Venían de todas partes. Y tenían una cosa en común. Dominion había destruido sus vidas. Los archivos que Sebar recuperó de un allanamiento, la instalación humana contaba fragmentos de la historia, no el tipo de historia que se cuenta en los libros de texto o en los foros diplomáticos. Esta fue la versión grabada en las paredes por sobrevivientes demasiado enojados para morir y demasiado inteligentes. Perdonar. Comenzó después del primer contacto, mucho antes de la invasión. Dominion había enviado observadores a la Tierra bajo una falsa iniciativa de paz. Estudiaron, tomaron muestras, se infiltraron. Los gobiernos, susurrados a las corporaciones, han convertido la división humana en un arma. Cuando el caos estallaron guerras, aumentos de enfermedades, colapsos económicos, el dominio intervino. Con una cura, con orden, y a cambio la Tierra les dio a sus pobres, sus prisioneros, sus deudores. Era esclavitud disfrazada de salvación. Generaciones desaparecieron en programas de rehabilitación fuera del mundo.
Los padres dijeron sus hijos regresarían algún día. Nunca regresaron a casa, pero algunos escaparon, y quienes lo hicieron lo recordaron todo. El bastión nació de ese recuerdo. Su fundador fue una vez un activo de la Guerra del Dominio, una joven tomada de Nairobi, entrenada en combate de gravedad cero y luego descartada. Cuando terminó su utilidad, la abandonaron a su suerte en una luna minera. No lo hizo. Su nombre era Asha 19 y no solo sobrevivió. Prosperó. Construyó una célula de resistencia. Se apoderó de un escaramuzador del dominio. Y luego, en silencio, durante los siguientes 10 años construyó el bastión. Sver vio un video recuperado de ella parada frente a una multitud en una sala subterránea derruida. Su voz era baja, firme, aguda como una espada. Querían que nos olvidáramos, dijo, pero recordamos. Y cuando la memoria se convierte en arma, los imperios caen. Detrás de ella, una enorme pantalla iluminada con emblemas de dominio, cada uno tachado. Debajo de ellos nombres que no pertenecen a objetivos de los crímenes. Operación Sequía Estelar. Protocolo de reubicación masiva. 7. Rasda Larater. Y finalmente el proyecto de contención de la Tierra 01. Sabar agarró la consola hasta que le dolieron los dedos. Contención. Esa siempre había sido la palabra que usaban. No destrucción, no conquista, contención, porque en algún lugar, alguien en lo alto del dominio había visto lo que la Tierra realmente era un arma. Asha 19. Y sus seguidores no lucharon como rebeldes. Lucharon como sobrevivientes convertidos en cirujanos, cortando profundo con intención, con propósito, no para derrocar al dominio, sino para exponerlo. Y estaban ganando. La llamaron Operación Pureza. El dominio, la represalia no fue solo un ataque, fue una campaña de limpieza a gran escala, flota docenas de portaaviones, plataformas de asedio orbital, cargas útiles de bombardeo cinético del tamaño de montañas. Todo protocolo que alguna vez se había marcado como demasiado extremo para un uso civilizado, recibió luz verde en un solo día. No más diplomacia, no más intentos de estudiar o contener. Los humanos los habían avergonzado públicamente, violentamente, y el dominio nunca habían tolerado la humillación, así que hicieron lo que los imperios siempre hacen cuando tienen miedo. Lo compensaron en exceso. Sevar observó desde la cubierta de mando del Chirinax cómo la flota ofensiva terrestre se posicionó, más de 300 naves ahora, formando una red orbital tan amplia que incluso la luna proyectaba su sombra sobre sus cascos. La tierra abajo parecía tranquila, demasiado tranquila. Los escáneres mostraban movimiento, pero no respuesta. Sin lanzamientos, sin contramedidas. Están esperando. Uno de los dijeron los estrategas jóvenes. ¿Para qué? Murmuró Sabar casi para sí mismo. Entonces La orden vino del alto mando. Comience la supresión planetaria. La primera oleada ni siquiera estaba destinada a matar. Fue diseñado para cegar, para arrancar la red satelital del planeta, alterar la atmósfera con pulsos electromagnéticos y reducir. Toda la red eléctrica se convirtió en humo y chispas. Pero en el momento en que detonó el primer pulso electromagnético en la estratosfera, algo cambió. Todas las pantallas del dominio en cada nave se volvieron negro, luego estático. Entonces apareció una sola frase, grabada en letras rojo sangre en el todo el sistema HUD de la flota. Te lo advertimos. El grito de alertas inundó el cubierta. Los sistemas se desconectaron. Icor se precipitó en pánico. Incluso el Turinax, el buque insignia de la flota, comenzó a parpadear y a gemir como si lo estuvieran desgarrando. Dentro. Varias naves pierden el control, gritó alguien. No es un hack, es un virus. Nadie lo vio venir. El bastión no solo se había preparado para este asalto, lo habían diseñado. Dejaron que el dominio construya su orgullo, que reúnan sus fuerzas, que marchen hacia la órbita como dioses descendiendo del cielo. Y entonces apretaron el gatillo. 1.000.000 de paquetes de código latentes, ocultos en las comunicaciones del dominio desde el primer momento. Contacto con la Tierra, ahora activado de inmediato. Una plaga digital escrita en idiomas que los cortafuegos del dominio ni siquiera reconocían. Las naves colisionaron. Los motores falló. Los sistemas de puntería fallaron. Algunos barcos apuntaron sus armas contra sí mismos.
antes de que alguien pudiera apagarlos. Y entonces llegaron los humanos, no en flotas, no en filas ordenadas y disciplinadas como habrían esperado los estrategas del dominio. Llegaron en oleadas atacando fiestas, cápsulas furtivas, trajes sexo lanzados directamente desde las cadenas montañosas. Planeadores orbitales improvisados, cargados con explosivos y repletos de tecnología alienígena recuperada. Una a una, las naves del dominio comenzaron a caer del cielo, dejando un rastro de fuego como dioses muertos. Las manos de Savar temblaron. Esto ya no era solo una guerra. Esto era venganza. En la superficie, la Bastion lanzó su última operación llamada Ashfall. El objetivo no era destruir el ejército del dominio. Eso ya habría sido fácil. El objetivo era transmitir. Cada planeta, cada sistema del dominio, cada especie que observaba, todos vieron ahora lo que vio el Bastión. Una transmisión en vivo conectada a las redes galácticas mostró a los oficiales del dominio torturando prisioneros. Mostraba corrales de esclavos, campos de esterilización química, experimentación genética, mundos despojados de todos sus recursos y abandonados a su suerte. Extraído de los archivos de Dominion, fusionado con imágenes de cámaras de soldados en tiempo real, gritando dentro de naves en llamas sobre la Tierra. Y entonces apareció Asha 19, de nuevo, esta vez no en un búnker subterráneo, sino de pie sobre los restos de un nave de desembarco del dominio. Sangre en sus botas, ceniza en su cabello. No más secretos, dijo en voz baja. Detrás de ella, una bandera del dominio en llamas se derrumbó. No más silencio, dijo. Miró a la cámara con ojos como fuego congelado. Nos enseñaste a sufrir. Ahora te enseñamos cómo termina. Levantó el puño y el cielo se iluminó. Los cañones de defensa orbital, una vez que se creía incapacitado por la onda EMP inicial, rugió a la vida. Armas largas oculto en la corteza terrestre, debajo de los océanos, dentro de los glaciares, incluso dentro de los antiguos ahora, se revelaban las cadenas montañosas, construidas no por los gobiernos modernos, no por potencias mundiales, sino por supervivientes, por ingenieros que nunca olvidaron, por disidentes que se negaron a seguir adelante. Habían estado construyendo esta respuesta durante generaciones. El dominio nunca tuvo ninguna oportunidad. Al final del día la mitad de la flota estaba desaparecido. El resto se alejó cojeando, retrocediendo, roto, silencioso. Savar se quedó atrás. No ordenó a su tripulación que luchara, no intentó huir. Se quedó de pie en el puente del Chirinax, observando cómo la tierra giraba lentamente bajo él, y no le susurró nada, uno en particular. Creamos esto, los convertimos en monstruos, y en lo profundo en su alma, sabía que solo habían visto el comienzo. La guerra había terminado. Pero la galaxia no estaba en paz. Lo que quedaba del dominio se dispersó como ceniza en un viento solar. Sistemas que una vez ondearon sus banderas las quemaron en plazas públicas. Las colonias que una vez se inclinaron a sus pies, ahora perseguían a sus gobernantes en las calles. Los imperios no cayeron con una gran explosión. Se pudrieron rápidamente y desde dentro. Pero la Tierra no pudo celebrar. Sin fuegos artificiales, sin desfiles. Porque el Bastión tenía una última mensaje, una última transmisión días después de que la última nave del dominio abandonara la Tierra órbita. Asha 19 se encontraba bajo los restos destrozados de lo que había sido un consulado del dominio en Ginebra. Una vez paredes prístinas ahora cubiertas con los nombres de los perdidos. Millones de ellos. Ella no sonrió. No se regodeó. Su voz sonaba cansada, honesta. Quería saber qué somos. Dijo, ¿para qué fuimos creados? Ahora lo sabes. La cámara hizo un pequeño paneo. Detrás de ella no estaban los soldados, sino las familias, los supervivientes, los niños que nunca conocieron la paz, científicos que descifraron el cifrado alienígena solo para sobrevivir, agricultores que habían convertido sus campos en campos minados, todo tipo de humano que la galaxia alguna vez descartó. Nosotros no queríamos conquistar, continuó. Queríamos vivir. Pero te aseguraste de que solo pudiéramos vivir si aprendiéramos a matar. Miró directamente a la cámara. Construiste un imperio en olvidando. Lo recordamos todo. La pantalla se volvió negra, y una imagen final. Que la galaxia se reconstruya sin miedo, sin ti. Y eso fue todo. El Bastión no reclamó territorio.
No instaló gobernadores ni exigió reparaciones. La Tierra permaneció, tranquilo, sus cielos despejados por primera vez en meses, las plataformas de lanzamiento cerradas. Las naves negras aterrizaron y se apagaron, pero la galaxia no estaba segura de qué hacer con ello. Algunos pensaron que los humanos estaban jugando un juego largo esperando resurgir y gobernar de las cenizas. Otros creían que estaban demasiado rotos para continuar. Una llama ardía demasiado caliente y demasiado rápido. Aún así, otros susurraban que el bastión no estaba terminado, que había otros enemigos, otros monstruos ocultos tras banderas, tratados y promesas engalanadas. Y en el fondo, todos temían una cosa más que la guerra: el silencio, porque los humanos no dijeron qué pasó después, solo observaron, esperaron. Sabar fue capturado con vida. No por soldados, ni siquiera por el bastión, sino por un grupo de civiles en un campo de refugiados que él había ayudado a construir. Óptica, para propaganda. Lo encontraron escondido en un conducto de ventilación de un crucero derribado y lo arrastraron hacia afuera. La luz. No lo mataron. Lo hicieron ver. Lo obligaron a caminar a través de lo que quedaba de los archivos de Rasul. Que lea los números reales, las cifras de muertos, los experimentos clasificados que había firmado sin leer. Luego lo dejaron en una choza, con una pantalla solar que repetía una y otra vez la transmisión de Asha 19. Dijo que dejó de hablar después de 3 días, dejó de comer después de 7, dejó de existir mientras su cuerpo seguía respirando, un símbolo de una era moribunda. En otra parte del galaxia, se estaba desarrollando una revolución silenciosa. Especies consideradas durante mucho tiempo, los sistemas de castas menores del dominio comenzaron a adquirir su propio poder. Nuevas alianzas formado no por miedo, sino por comprensión. Pequeños planetas una vez se vieron obligados a firmar pactos comerciales y al servicio militar obligatorio, y comenzaron a negociar de manera justa. Y en medio de todo, la Tierra permaneció quieta, reconstruyéndose en silencio, observando. Pero aquellos que realmente prestaron atención notaron algo extraño. El bastión no se disolvió, no regresaron a sus hogares y se desvanecen en la memoria, se extienden, no para conquistar sino para proteger, puestos de avanzada construidos en cinturones de asteroides, estaciones de escucha instaladas cerca de antiguos mundos fronterizos del dominio. Una nave vista de vez en cuando en el espacio disputado, silenciosa, negra, marcada solo con un símbolo, una cadena rota envuelta en llamas. No era una amenaza. Fue una promesa de que no importaba quién intentara ascender después, no importaba qué imperio creciera. Con el poder y el orgullo a flor de piel, la humanidad recordaría, y cuando la memoria se convierta en karma, los imperios caen. Con el paso de los años, las historias se volvieron mitos. La guerra se convirtió en cuentos de advertencia para los cadetes, advertencias para la hora de dormir para hijos de gobernantes, y sin embargo, quienes vieron a los humanos nunca lo olvidaron, no sus armas, no su tecnología, no la mirada en sus ojos, porque cuando ella Galaxia había intentado destruir la Tierra, pero solo había revelado lo que los humanos realmente eran bajo la superficie. No diplomáticos, no aliados, ni siquiera rebeldes, eran cicatrices convertidas en estrategia, dolor convertido en precisión, la guerra hecha carne. Y aunque la paz floreció de nuevo en la galaxia, floreció bajo la sombra larga y fría de una especie que nadie volvería a subestimar, porque ahora todos sabían que, una verdad aterradora, la humanidad no solo fue creada para sobrevivir a la guerra, fue creada para, es perfecto,